¿Qué boles? El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, dio a conocer que acusa formalmente y los declara narcotraficantes significativos al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y a un juez mexicano, Isidro Abelar Gutiérrez. El gobierno de Estados Unidos los está ligando con el cártel de Jalisco Nueva Generación y también con los Queenies, que forman parte del mismo organismo del crimen organizado. Debemos recordar que el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queenies están considerados por el gobierno de Estados Unidos y el de México como las organizaciones del trasiego de drogas en estos momentos que están al mismo nivel que el cártel de Sinaloa. Además, los Queenies, en su momento, fueron la organización criminal más rica de México y tal vez del planeta, porque trasegaban drogas a Europa, donde recibían euros. Pero vamos al tema de este exgobernador nayarita y de este magistrado. En el caso del exgobernador, que no debería extrañarnos, la verdad, sobre todo en esa región del país, ya que todos los mandatarios estatales, o en su mayoría, siempre tienen algún nexo con el narcotráfico. Por primera vez en muchos años, el Departamento del Tesoro y el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con el de Andrés Manuel López Obrador, está utilizando la ley global Magnitsky de responsabilidad en derechos humanos para el caso de este exgobernador Sandoval Castañeda. Y es que lo está acusando al mismo tiempo de abusos graves relacionados con derechos humanos y con corrupción. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de haber aceptado sobornos de estas organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, y junto con él acusa a otras 6 personas y a 6 entidades o empresas que tienen relación con estos cárteles, ya sea para el lavado de dinero, prestanombres. En el caso del juez, creo que es una vergüenza y una exhibición más de la reforma judicial que se necesita urgente en México. A Abelar Gutiérrez lo acusan de haber emitido fallos favorables para los líderes de estas organizaciones, del cártel de Jalisco y los Queenies, algo que no debería sorprendernos. Al contrario, creo que se ha vuelto un común denominador del sistema judicial, porque detienen a narcotraficantes o a cabecillas de estas organizaciones criminales que son corresponsables de la inseguridad que priva en el país, y de pronto nos enteramos que los dejaron en libertad por falta de pruebas o por la emisión de un fallo muy a la limón. Lo que sorprende en el caso de Estados Unidos en esta ocasión es que sea el gobierno de Trump colaborando con el de López Obrador para acusar a un exgobernador que no debería, insisto, llamar nuestra atención. Se mencionaba por mucho tiempo a Sandoval Castañeda relacionado con el trasiego de drogas, pero ahora con corrupción y violación a los derechos humanos. ¿Qué implica esta designación que hace el Departamento del Tesoro? Técnicamente le da una ficha roja a la Interpol y pone en alerta al gobierno de México para que los capture y en una posibilidad eventual extraditarlos a la Unión Americana. Lo que hace esta designación es que le congelan las cuentas bancarias y los bienes que tengan a estas 2 personas, junto con los otros 6 y las 6 empresas designadas en territorio estadounidense o que estén bajo la jurisdicción de la Unión Americana. Es una medida que se hace comúnmente con los narcotraficantes, el cártel de Jalisco Nueva Generación, sus líderes y los Queenies están designados desde hace tiempo como narcotraficantes significativos en Estados Unidos. Las otras personas involucradas son los hermanos Erika, Ulises Giovanni González Valencia, que también están relacionados con estas organizaciones para promover el narcotráfico. Víctor Francisco Beltrán García, un abogado que tiene sus oficinas en Guadalajara, según el gobierno de Estados Unidos, facilita las actividades de corrupción a nombre del cártel de Jalisco Nueva Generación y de los Queenies. Ana Paulina Barajas Sá maneja los negocios a nombre de su esposo, que es Ulises Giovanni González Valencia, que ya lo mencioné,
Y también otro designado es Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como el Sapo. Él, sus subordinados, están llevando a cabo, según el gobierno de Estados Unidos, secuestros y asesinatos a nombre de estas organizaciones, junto con su esposa, a esta señora de Puerto Vallarta, Jalisco, Liliana Rosas Camba, también la relacionan con esta organización. Las empresas son designadas por Estados Unidos porque forman parte de esta estrategia de lavado de dinero y de prestanombres. Son Estudio Arquitectónico, Arquitectura y Diseño en Balance, GIR Arquitectos, la empresa promotora de productos orgánicos Granatura, Jafiela Boutique y la operadora restaurantera Sol Naciente. Creo que esto debe poner en manifiesto que de alguna manera el gobierno mexicano, el de Andrés Manuel López Obrador, tiene que hacer más por lograr que estos gobernadores relacionados al trasiego de drogas finalmente los veamos tras las rejas, y nos hace falta la reforma judicial. Lo de este juez, de verdad, es de pena ajena. Ahora, hay una noticia interesante. Después de que Donald Trump ha estado actuando de manera unilateral como un gran proteccionista en el comercio, y recordemos que en marzo del año pasado le impuso un arancel a las exportaciones mexicanas de acero y de aluminio del 25 y 10% respectivamente, amenazando incluso que no iban a concluir las negociaciones del nuevo acuerdo con Canadá. En fin, el día de hoy hace el anuncio de que le retira el arancel a México y a Canadá, siempre y cuando, dentro de 48 horas, fíjense lo que hace Trump, el gobierno mexicano y el de Canadá ayuden a establecer mecanismos que eviten la exportación de acero chino. Es decir, otra vez que México y Canadá le hagan el trabajo sucio en esta guerra que tiene con China, guerra de comercio. Veamos, por lo pronto nos conviene. Donald Trump claudicó, y es por presiones del Congreso que le están diciendo: estás provocando una guerra que, además de causar la caída en las bolsas de valores, le va a costar más dinero al consumidor estadounidense. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos más que nunca, que nos devuelvan a ese México que nos arrebataron.